Feliz y bendecido jueves, ¿cómo andan? Espero que muy bien. ¿Cómo están? Bueno, otra vez acá yo, esta vez para compartir un poquito más de la lectura de este maravilloso libro, El hombre en busca de sentido. Me han dicho que la tapa del libro se ve al revés en YouTube, y sí, se ve al revés porque no puedo modificar la forma de cambiar, digamos, que se vea al derecho. O sea, bueno, sepan entender. De todos modos, siempre pongo el título acá abajo fijado y después en descripciones, cuando subo el vivo, queda el nombre del libro y toda su descripción. Así que bueno, nada, es algo técnico que no puedo modificar en el vivo de Instagram, que la tapa del libro queda al revés, con lo cual el título se lee al revés y todo se lee al revés. Pero bueno, hola Erika, bueno, gracias a los que se van sumando ahora, los que se van a sumar después o lo van a ver después. Voy a leer un poquito ahora antes de continuar con mis tareas. Aprovecho que estoy acá sentadita, recién hice la lectura de la cuarta lección de un curso de milagros, que solamente abro y cierro para leer eso y dejarlo allí en forma individual. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Recuerden que estoy en la primera fase, intercambio en el campo. Me faltó leer dos subtítulos y después voy a leer un poquito de la segunda fase, la vida en el campo. Continúo con la lectura que dice: desinfección. Nos llevaron a un cobertizo que parecía la antesala de la cámara de desinfección. Entraron los hombres de la SS y extendieron unas mantas en el suelo para que depositáramos allí los objetos de valor, relojes y joyas. Para regocijo de los reclusos veteranos, ayudantes de los guardias, aún había algunos ingenuos entre nosotros que preguntaron si podían quedarse el anillo matrimonial, una medalla o algún amuleto de oro. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitarían todo, absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos. Acercándome sigilosamente, señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije: «Mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida, pero no lo puedo evitar. Necesito conservar este manuscrito como sea. Es el trabajo de toda mi vida, ¿comprendes?». Parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa, primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad, la palabra más omnipresente de la jerga del lager: mierda. En ese momento comprendí la verdad desnuda del campo de concentración y me llevó a culminar la primera fase de mi reacción psicológica. Hice borrón y cuenta nueva, dejando atrás toda mi vida anterior. De pronto se produjo un revuelo entre mis compañeros de expedición, que habían permanecido de pie, pálidos y asustados, forcejeando con su esperanza. De nuevo oímos voces roncas, vociferando órdenes. Nos introdujeron a empujones en la antesala de los baños. Allí, un hombre de la SS aguardaba a que todos estuviéramos dentro. Luego dijo: «Os doy 2 minutos cronometrados por mi reloj. En 2 minutos tenéis que desnudaros y dejar todo en el suelo. Solo podéis quedaros con los zapatos, el cinturón o los tirantes, las gafas y en todo caso el braguero. Empiezo a contar ya». Nos quitábamos la ropa con increíble rapidez. Según pasaba el tiempo, nos poníamos más nerviosos y algunos se trababan con el cinturón o los cordones de los zapatos. Entonces oímos los rastrillos del látigo por primera vez, las largas correas de cuero sobre los cuerpos desnudos. Después nos metieron en otra habitación para afeitarnos. No solo nos rasuraron la cabeza, sino que nos dejaron todo el cuerpo sin pelo. A continuación, fuimos a las duchas y allí nos alinearon otra vez.
Apenas nos reconocíamos unos a otros, mirábamos angustiado el techo, pero comprobábamos con gran alivio, de que de las duchas salía agua, agua de verdad. La existencia desnuda. Mientras esperábamos la ducha se nos hizo patente nuestra desnudez, en su sentido literal. Éramos solamente un cuerpo, nada más. Solo poseíamos la existencia desnuda. ¿Qué vínculo material me ligaba a la vida anterior? En mi caso, eran las gafas y el cinturón, pero a este último pronto tuve que cambiarlo por un pedazo de pan. A los que usaban bragueros les reservaban otra sorpresa. Por la tarde, el prisionero a cargo de nuestro barracón nos recibió con un discursito de bienvenida. Aseguró que por su labor personalmente colgaría de aquella viga y la señaló a quien llevara cosido dinero o joyas en el braguero. Explicó con orgullo que las leyes del campo concedían ese derecho a los veteranos. También con los zapatos tuvimos problemas. Aunque supuestamente podíamos conservarlos, los que tenían zapato en buen estado fueron obligados a entregarlos y se los cambiaron por zapatos desgastados y de otro número. Les fue aún peor a los que, guiados por el consejo de los veteranos, habían cortado la caña de las botas disimulando el corte con jabón. Los hombres de la SS conocían esa práctica y metieron a todos los sospechosos del engaño a una habitación contigua. Oímos de nuevo los chasquidos de los látigos y los gritos de los torturados. Esta vez el castigo duró bastante tiempo. Las primeras reacciones. Así se desvanecían una tras otra las ilusiones que algunos de nosotros habíamos aún concebido. Y entonces, inesperadamente, la mayoría nos sentimos embargados por un humor macabro. Este humor lo provocaba la conciencia de no tener nada, excepto nuestra ridícula existencia desnuda. Cuando las duchas empezaron a funcionar, todos hicimos de tripa corazón y bromeamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. A fin de cuentas, salía agua de verdad. Además del extraño sentido del humor, se apoderó de nosotros otra sensación, la curiosidad. Ya había experimentado antes este tipo de curiosidad como reacción primaria en situaciones extremas. Cuando, haciendo montañismo, sufrí un accidente que casi me costó la vida, en el peor momento durante un segundo o milésimas de segundo, sentí la aguda curiosidad de saber si saldría con vida, con el cráneo fracturado o con otras lesiones. Esta fría curiosidad predominaba incluso en Auschwitz. Ella nos permitía distanciarnos de alguna manera de lo que nos rodeaba y nos facilitaba contemplar la realidad con cierta objetividad. En aquellos momentos utilizábamos ese mecanismo como medida de protección. Estábamos ansiosos por saber qué iba a suceder y qué consecuencias tendría, por ejemplo, estar de pie a la intemperie, con el frío del final de otoño, completamente desnudos y mojados por el agua de la ducha. A los pocos días la curiosidad derivó en sorpresa. No nos habíamos resfriado. El lager reservaba muchas sorpresas semejantes para los recién llegados. A los médicos del grupo nos sorprendió comprobar la falsedad de los libros de medicina. Siempre se ha afirmado que el hombre necesita determinado número de horas de sueño para poder vivir. Mentira. Yo creía que ciertas cosas eran imprescindibles, que no podría dormir sin esto o vivir sin aquello. La primera noche en Auschwitz dormimos en literas de 3 pisos. En cada litera, de aproximadamente 2 metros y medio, dormían 9 hombres directamente sobre tablones. A cada cajón, es decir, a 9 presos, respondían 2 mantas. Lógicamente, solo podíamos estar tendidos de costados, apretujados, como sardinas en lata, lo que tenía cierta ventaja, combatir el frío que penetraba en los huesos. Algunos usaban de almohada sus zapatos, aunque cubiertos de lodo, a pesar de que estaba prohibido. Había otra opción, bastante penosa, para hacer una almohada: apoyar la cabeza sobre el pliegue casi imposible del brazo, a punto de dislocarse.
Pues bien, en esas infames condiciones conciliábamos el sueño, que nos traía alivio y olvido de las penas durante unas horas. Quisiera señalar algo más sobre nuestra capacidad de soportar los envites del Lager. A pesar de no cepillarnos nunca los dientes y de la carencia vitamínica que sufríamos, teníamos las encías más sanas que nunca. Resistimos medio año con la misma camisa. Sí, a eso se le podía llamar camisa. Otra cosa inexplicable, se lavan las cañerías y no nos lavábamos durante días ninguna parte del cuerpo. Y sin embargo, las llagas y las heridas de las manos sucias del trabajo en la tierra no supuraban, a menos que se congelaran. Un prisionero que antes tenía el sueño ligero, a quien despertaba el más mínimo ruido, ahora dormía profundamente como otro compañero apretujándose a su lado y roncando en su oído. Si alguien nos hubiera preguntado si la afirmación de Dostoyevsky, que define que el hombre como un ser se puede acostumbrar a todo, era cierta, habríamos contestado sí. El hombre puede acostumbrarse a todo, pero no nos pregunte cómo lo hace. ¿Lanzarse contra las alambradas? Pero conviene aplazar el análisis de estas cuestiones, pues estamos en el comienzo de nuestro ensayo psicológico y los presos no tenían aún, en tan poco tiempo, una conciencia precisa de su estado. Nos hallábamos todavía en la primera fase de nuestras reacciones psicológicas. La idea de suicidarnos estaba presente en prácticamente todos nosotros, aunque fuera solo por momentos. Nacía de lo desesperado de la situación, de la amenaza de muerte que día tras día, hora tras hora, cada minuto, se cernía sobre nosotros y de la proximidad de la muerte de otros, la mayoría. Como resultado de las convicciones personales que luego mencionaré, la primera noche en el Lager, me prometí a mí mismo no lanzarme contra las alambradas. Esa era la expresión en la jerga del campo del método más frecuente de suicidio, tocar la valla de alambre electrificada. No resultaba tan difícil, en Auschwitz, decir no lanzarse contra las alambradas. No tenía sentido suicidarse, pues, para el prisionero común y corriente, la esperanza de vida, considerando objetivamente las circunstancias y aplicando un cálculo de probabilidades, eran muy escasas. Nadie podía tener la certeza de ser parte del remoto porcentaje de hombres que sobrevivirían a las sucesivas elecciones. De ahí que en la primera fase de Jock, el recluso de Auschwitz, perdiera el miedo a la muerte. Pasados los primeros días observaban las cámaras de gas con horror atenuado. A fin de cuentas, le ahorraban a uno la decisión de suicidarse. Esperen que respiro. Algunos compañeros a los que vi después de la liberación me aseguraron que yo no había sido de los más deprimidos tras el shock del internamiento. Recuerdo haberme reído con toda sinceridad cuando la mañana siguiente a la primera noche en Auschwitz ocurrió el siguiente episodio. A pesar de las estrictas órdenes de no salir de los barrancones, un colega mío, que ya llevaba semanas en el campo, se coló en nuestro barrancón. Quería tranquilizarnos, consolarnos y contarnos algunas cosas. Había adelgazado tanto que tardamos en reconocerlo. Con fingido humor y despreocupación, nos dio unos cuantos consejos apresurados. No tengáis miedos, no temáis las elecciones. El doctor M, se refería al jefe de la sección médica de la SS, siente debilidad por los médicos. No era cierto. Las amables palabras de mi amigo no se correspondían con la verdad. Un prisionero de unos 60 años, médico de un bloque de barrancones, había suplicado al doctor M que liberara a su hijo destinado a las cámaras de gas. El doctor M rehusó fríamente ayudarlo. Pero hay una cosa que os aconsejo, continuó, que os afeitéis, si es posible, a diario, aunque tengáis que hacerlo con un trozo de vidrio y a cambio del último pedazo de pan. Así parecéis más jóvenes y los arañazos harán que las mejillas parezcan más lozanas. Si queréis seguir vivos, el único modo de conseguirlo es aparentar capacidad de trabajo. Si cogéis por una llaga o porque os roza el zapato, cualquier SS os apartará del trabajo al día siguiente, os enviará a la cámara de gas. ¿Sabéis a quién llamamos aquí musulmán?
Al de aspecto miserable por dentro y por fuera, enfermo y demacrado, incapaz de resistir el trabajo físico duro, ese es un musulmán. Antes o después, más bien antes, el musulmán acaba en la cámara de gas. Por eso os lo repito, afeitaros a diarios, manteneros siempre erguidos, andad con soltura y no os mandarán a la cámara de gas. Ninguno de vosotros, aunque llevéis solo 24 horas aquí, debéis temer a la cámara de gas, salvo quizás tú, me señaló y dijo, espero que no tomes a mal que te lo diga con tanta franqueza, continuó dirigiéndose al grupo. Es el único de vosotros que debe preocuparse por la próxima selección. Los demás podéis estar tranquilos. Yo sonreí. Estoy convencido ahora de que cualquiera en mi lugar habría respondido aquel día de la misma manera, sonriendo. Creo que fue Lessing quien afirmó: hay cosas que pueden hacer perder la razón, a no ser que no tengas ninguna razón que perder. Qué interesante. En una situación anormal, una reacción anormal constituye una conducta normal. Incluso los psiquiatras esperamos que las reacciones de un hombre ante una situación anormal, por ejemplo, la reclusión en un centro psiquiátrico, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración supone también un estado psíquico anormal, pero si se juzga objetivamente en función del Lager, se trata de una respuesta normal, y como demostraré más adelante, es la reacción típica ante esas determinadas condiciones de vida. Voy a leer un poquito de la segunda fase, que es la vida en el campo. Apatía. Las reacciones descritas de la primera fase quedaban atrás a los pocos días, en el escaso tiempo que necesitaba un prisionero para entrar en la segunda fase, la de la apatía generalizada que lo llevaba a una especie de muerte emocional. Además de las reacciones ya descritas, ahora la tortura interior se intensificaba con sensaciones más dolorosas que el prisionero intentaba apaciguar. La primera era la intensa añoranza del hogar y la familia. Era tan intensa que el recluso a veces se consumía de nostalgia. Seguía después la repugnancia ante la fealdad circundante, incluso en los aspectos más superficiales. A la mayoría de los prisioneros se le entregaba un uniforme tan andrajoso que por compasión un espantapájaros parecía elegante. El suelo entre los barrancones era un lodazal y cuando más intentábamos evitarlo, más nos hundíamos en él. Era una práctica habitual destinar a los recién llegados a limpiar las letrinas y retirar los excrementos. Sí, debido a las irregularidades del terreno, aquella porquería le salpicaba la cara, una mueca de asco o la intención de limpiarse implicaba un latigazo del capo, irritado por los remilgos del recién llegado. Así, se aceleraba la represión de las reacciones normales. Al principio, el prisionero apartaba la vista ante las marchas de castigo de otros grupos, incapaz de soportar la imagen de sus compañeros andando durante horas arriba y abajo, hundidos en el fango, azudados por los capos. Unos días o semanas el carácter cambiaba. Temprano, en la mañana, todavía a oscuras, el prisionero tenía que alinearse en su destacamento, preparado para la marcha. De repente, rompía el silencio el grito de un compañero, al que derribaban a golpes, luego lo levantaban del suelo. Solo para otra sarta de golpes lo derribaba una vez más. ¿Por qué? Tiene fiebre y había ido a la enfermería fuera de hora para que le controlaran la temperatura y le dieran la baja. Ahora lo castigaban por su desesperado intento de pedirla, lo que indicaba que quería eludir el trabajo. Si el prisionero que estaba observando la escena había entrado en la segunda fase de sus reacciones psicológicas, ya no apartaba la vista. Con ese grado de adaptación sus sentimientos estaban embotados e impasible, podía contemplar la escena. Otro ejemplo, el mismo prisionero hacía cola por la tarde ante la enfermería con la ilusión de conseguir 2 días de trabajos ligeros en el interior del campo a causa de sus heridas, por un edema o por una fiebre.
Mientras esperaba veía mientras esperaba veía impertérrito cómo arrastraban a un muchacho de 12 años que había sido obligado a permanecer en posición de firme varias horas, a trabajar a la intemperie bajo la nieve con los pies desnudos, porque no había zapatos para él en el almacén. Tenía congelados los dedos y el médico le arrancaba con unas tenazas, uno a uno, los muñones cangrenados. Repugnancia, piedad, indignación, horror eran emociones que nuestro prisionero ya no podía sentir. Pasé un tiempo en un barrancón cuidando enfermos de tifus, afectados por fiebres altas y delirios, muchos de ellos agonizantes. Cuando se producía una muerte, yo observaba impasible la siguiente escena, que se repetía en cada fallecimiento. Uno por uno, los prisioneros acercaban al cadáver aún caliente de su compañero. Uno cogía los restos de un plato de patatas hediondas, otro veía que los zapatos de madera del difunto eran mejores que los suyos y se los cambiaba. Otro hacía lo mismo con el abrigo, y había quienes se alegraba de encontrar en su bolsillo, ¿quién lo diría?, un trozo de cuerda. Imperturbable, yo miraba todo eso sin sentir la más mínima conmoción. Después pedía al enfermero que retirara el cadáver. Si se decidía a hacerlo, lo cogía por las piernas y lo dejaba caer en un fardo al estrecho pasillo, entre las hileras de tablas que hacían de camastros para los 50 enfermos de tifus, y luego lo arrastraba por la tierra desigual del pasillo hasta la puerta. Para salir había que superar 2 escalones de unos 15 centímetros cada uno, y lo que requería un gran esfuerzo para nosotros, exhaustos por la crónica malnutrición. Al cabo de unos meses de intercambio éramos incapaces de subir esos escalones sin agarrar la puerta para coger impulso. El hombre que arrastraba el cadáver se acercaba a los escalones, que apenas podía subir, tiraba de las piernas del cadáver y la cabeza del muerto con un sonido siniestro. Subía rebotando de escalón en escalón. Inmediatamente después nos distribuían la ración diaria de sopa. Yo me encontraba en la parte opuesta del barrancón, al lado de la pequeña y única ventana situada casi al ras del suelo. Miraba por la ventana mientras cogía con las manos frías el cuenco de la sopa caliente, que engullía con avidez. El cadáver parecía observarme con sus ojos vidriosos. 2 horas antes había estado hablando con él. Seguía sorbiendo mi sopa. Si la falta de emoción no hubiese despertado mi interés profesional, ahora no recordaría el incidente. En aquel momento no me suscitó ningún sentimiento. Lo que hiere. La apatía, la anestesia emocional y la sensación de que uno ya no le importa nada eran los síntomas característicos de la segunda fase de las reacciones psicológicas de los internados del campo. Y de hecho, permitían que éstos pudieran permanecer impasibles ante los sufrimientos diarios. Pronto, el prisionero construía, gracias a la insensibilidad, un muy necesario escudo protector. En el láger se reciben golpes por cualquier motivo y a veces sin motivo alguno. Por ejemplo, el pan se repartía en el lugar de trabajo y debíamos formar perfectamente alineados para recibirlo. En una ocasión, el compañero que estaba detrás de mí se salió unos centímetros de la fila y esa mínima falta de simetría disgustó al guardia de la SS. Se armó un revuelo a mis espaldas, pero por precaución no volví la cabeza. No sabía a qué atenerme con el guardia y de pronto recibí 2 fuertes porrazos en la cabeza. Entonces advertí que a mi lado blandía su porra un hombre de la SS. En esa situación no es el dolor físico lo que más hiere, y esto vale tanto para los adultos como para los niños castigados, sino la humillación y la indignación por la injusticia, el sinsentido de todo eso. Aunque parezca extraño, en ciertas circunstancias, un golpe fallido hiere más que uno que haya dado en el blanco. Una vez estaba de pie al lado de la vía del ferrocarril, bajo una tormenta de nieve. A pesar del temporal, nuestra cuadrilla no podía interrumpir el trabajo.
Me afanaba en reparar la vía rellenando los huecos con gravilla, pues esa era la única manera de entrar en calor. Hice una pausa de unos segundos para tomar aliento y apoyarme en la pala. Por desgracia, el guardia se giró precisamente en ese momento y me vio. Pensó que me hacía el remolón. No usó su látigo, ni me insultó, ni lanzó ningún juramento. No juzgó necesario malgastar palabras, ni siquiera palabrotas, con aquel cuerpo andrajoso y demacrado, que no parecía una figura humana. En lugar de eso, se agachó alegremente, cogió una piedra y me la arrojó. Así se llama la atención de un animal doméstico para que vuelva a su trabajo, una criatura con la que se tiene tan poco en común que ni siquiera se lo castiga. Aquella piedra me hirió más que los latigazos o los insultos soeces. Se quedó imborrable en mi corazón. El insulto. El aspecto más lacerante de los golpes era el insulto implicado en ellos. En una ocasión teníamos que cargar unas pesadas traviesas sobre las vías heladas. Si un hombre resbalaba, no solo corría peligro él, sino que todos los que sostenían la misma traviesa. Un viejo amigo mío tenía una luxación congénita de cadera. Podía dar gracias de poder trabajar aún así, pues a los que padecían algún defecto físico los apartaban en la primera selección. Debido a la cojera, al cargar la pesada traviesa mi amigo oscilaba sobre la vía, dando la impresión de estar a punto de caerse y arrastrar a los demás. En ese momento yo no cargaba ninguna traviesa y sin pensarlo mucho me dispuse a ayudarlo. Inmediatamente recibí un duro golpe en la espalda y la agria orden de volver a mi puesto. Minutos antes, el mismo guardia nos había dicho que los cerdos, como nosotros, no teníamos espíritu de compañerismo. Otro día, a 20 grados bajo cero, estábamos en un bosque helado cavando una zanja para tender unas cañerías de suministro de agua. Ya entonces me encontraba bastante débil. Se acercó un capataz de mejillas sonrojadas. Me recordaba, sin poder evitarlo, la cabeza de un cerdo. Me fijé con envidia en sus cálidos guantes, mientras nosotros trabajábamos sin ninguna protección. También envidié su chaquetón de cuero forrado de piel en medio de aquel intenso frío. Me miró en silencio un instante. Presentí que iba a haber problemas, pues delante de mí se veía un escuálido montón de arena que mostraba lo poco que había cavado. Entonces me gritó furioso: «Hijo de perra, llevo ordenándote un buen rato. Ya te enseñaré a trabajar. Verás lo que es cavar la tierra con los dientes y morir como un animal. En 2 días acabo contigo. Tú no has pegado golpe en toda tu vida. ¿Qué hacías antes, cerdo? ¿Te dedicabas a los negocios?» La soflama no me impresionó, pero su amenaza de muerte iba en serio. Me incorporé, lo miré fijamente a los ojos. Era médico especialista, así que médico, y cobraría su montón a los pacientes. De hecho, la mayoría de las consultas no las cobraba, trabajaba en clínica para pobres, respondí. Comprendí que había hablado demasiado. Se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo gritando como un energúmeno: «Soy incapaz de recordar lo que vociferaba». Cuento este suceso, aparentemente trivial, para mostrar que la indignación podía surgir incluso en prisioneros endurecidos, una indignación suscitada menos por la crueldad física o el dolor que por el insulto. En aquel momento me hirvió la sangre al verme juzgado por un hombre que no sabía nada de mí, de aspecto tan vulgar y brutal que la enfermera de mi hospital no le habría dejado entrar siquiera en la sala de espera. Confieso que pronunciar este comentario ante mis compañeros después del enfrentamiento me produjo un alivio infantil. No todos se comportaban igual, por supuesto. Por suerte, el capo de mi compañía me apreciaba. Me fui ganando su amistad en las interminables marchas al trabajo, escuchando sus historias de amor y sus problemas matrimoniales. Lo había impresionado con mi diagnóstico sobre su carácter y mis consejos psicoterapéuticos. Me estaba agradecido y eso significaba una gran ayuda. Me reservaba un puesto al lado en las 5 primeras hileras del destacamento, formado habitualmente por 280 hombres.
Eso suponía un favor muy especial. Teníamos que alinearnos por la mañana muy temprano, con el claroscuro del amanecer, como ya he dicho. Todos teníamos miedo de llegar tarde y quedarnos en las últimas filas. Si se necesitaban hombres para un trabajo desagradable, el jefe de los capos los elegía por lo general de las últimas filas. Esos hombres casi siempre tenían que desplazarse a lugares muy lejanos para realizar trabajos especialmente horribles, a las órdenes de guardias desconocidos. De vez en cuando, el capo superior escogía a los hombres de las primeras 5 filas con el fin de desconcertar a los que intentaban hacerse los listos. Las protestas o súplicas se silenciaban con certeros puntapiés y los desafortunados eran llevados a trabajar a fuerzas de gritos y golpes. Sea como fuese, mientras duraron las confidencias de mi capo, nunca fui seleccionado. Tenía garantizado un puesto de honor a su lado, que me reportaba además otra ventaja. Como la mayoría de mis compañeros, yo padecía edema por el hambre. Apenas podía doblar las rodillas por la piel tirante y la hinchazón de las piernas. Tampoco podía atarme los zapatos, de tan hinchado como tenía los pies, y no hubiera podido usar calcetines en caso de tenerlos. Los pies desnudos y los zapatos llenos de nieve traían como consecuencia frecuentes abañones y congelaciones. Cada paso suponía una auténtica tortura. En las largas marchas sobre los campos nevados se formaban carambanos en los zapatos. Era habitual que un compañero resbalara y los que venían detrás tropezaran y cayeran unos sobre otros. La columna se detenía entonces en un momento, no muy largo. Enseguida estaba en acción uno de los guardias que golpeaba a los caídos con la culeta del fusil para que se levantaran deprisa. En las primeras filas había menos posibilidades de tropezar y tener después que correr con los pies doloridos para alcanzar la columna, que seguía avanzando sin preocuparse por los caídos. Qué agradecido me sentía de mi nombramiento como médico privado de su señoría, el capo, y poder caminar a su lado en la primera fila a un paso regular. También recibía otro pago adicional por mis servicios, cuando se repartía el plato de sopa. Al llegar mi turno, el capo metía el casillo hasta el fondo para pillar unas pocas alubias. Ese mismo capo, que había sido oficial del ejército, se atrevió a exponer el buen concepto que tenía de mí, como trabajador excepcional bueno ante el capataz con el que había tenido yo aquel incidente violento. Esto no servía de mucho, pero me salvó la vida, como me ocurría muchas veces en la reclusión. Al día siguiente del grave altercado con el capataz, el capo se le ingenió para asignarme a otra cuadrilla de trabajo. También había capataces que sentían compasión por nosotros y hacían cuanto podían por mitigar nuestro sufrimiento, al menos en el lugar del trabajo. Aún así, recordaban que un trabajador normal rendía varias veces más que nosotros y en menos tiempo. Pero nos comprendían cuando decíamos que ningún trabajador normal se alimenta con 300 gramos de pan. En la práctica recibíamos menos, y 1 litro de sopa aguada al día. No está sometido a la tensión psíquica de no tener ninguna noticia de sus familiares, que tal vez habían sido deportados a otros campos y que quizás han muerto ya en la cámara de gas. Tampoco un trabajador normal vivía continuamente, cada día y a todas horas, amenazado de muerte. Incluso, una vez me permití decirles a un capataz amable: si usted aprendiera de mí a puncionar un cerebro con la rapidez con que yo aprendo de usted a construir carreteras, sentiría por usted una gran admiración y respeto. Me sonrió con una mueca. La apatía, el principal síntoma de la segunda fase, actuaba como un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad era atenuada y todos los esfuerzos emocionales se concentraban en una única tarea, la de conservar la propia vida y la vida de los amigos. Así caía la noche y conducíamos como rebaños, volvíamos de nuestros lugares de trabajo al campo,
Con frecuencia se oía a los prisioneros suspirar hondo y decir: bueno, ha pasado otro día. Déjenme ver a ver cuánto. No, es bastante largo esto. Sí, voy a leer un poquito más y voy a dejar porque es bastante largo. Los sueños de los prisioneros. Se entiende fácilmente que esta tensión psíquica, añadida a la obsesión de seguir vivos, reprimía la vida interior, llevándola a un nivel elemental. Algunos colegas del campo de orientación psicoanalítica hablaban a menudo de regresión. El prisionero del laje retrocedía a un estadio más primitivo de vida psíquica. Los deseos y aspiraciones se manifestaban claramente en los sueños. ¿Con qué soñaban los prisioneros más a menudo? Soñaban con pan, pasteles, cigarrillos, un buen baño de agua caliente. No poder resolver en la realidad esos deseos básicos los inducía a satisfacerlos en el sueño. Que esto fuera psicológicamente beneficioso o no es otra cuestión. Al despertar, el soñador volvía a la realidad y debía sobreponerse al terrible contraste entre el láger y su sueño. Nunca olvidaré la noche en que me despertaron los fuertes gemidos de un compañero agitado por alguna horrible pesadilla. Como siempre, me han conmovido las personas que sufren pesadillas angustiosas. Quise despertarlo. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente retiré la mano, asustado por lo que iba a hacer. En aquel momento comprendí con toda crudeza que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser peor que la realidad del láger a la que cruelmente iba a devolverlo. Bueno, seres bonitos, hasta acá voy a dejar la lectura del día de hoy. Este capítulo es bastante largo, sí, bastante. Así que lo voy a ir dividiendo. Espero que vayan recibiendo de la mejor forma posible esta experiencia. A mí muchas veces es como que me ahoga. Por eso creo que dejé de leer el libro a la mitad. Pero bueno, sé que es un libro con mucha enseñanza, así que vamos a continuar poquito a poquito. Por eso queda acá grabado, luego subido a YouTube. Recuerden que la forma que tienen de ayudar a esta cuenta es compartiendo, suscribiéndose, dándole un me gusta, haciendo algún comentario. Así que agradezco que lo hagan, si así lo sienten, y si no, está bien. Les mando un beso grande, que tengan un feliz y bendecido día y bueno, nos estamos viendo en otro encuentro. Nos vemos, chao, chao.